El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, Navarra, a los que os tomáis en serio la invitación del Señor a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Antes de abordar una vez más, porque creo que es un tema del que vale la pena meterse a fondo, el pecado original, quiero recordar lo que debemos tener siempre presente, y es que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Espíritu Santo, que eres la fuente inagotable de todo lo que existe, quiero darte las gracias. Gracias ante todo por la vida, por el fascinante misterio de existir, porque respiro, me muevo, corre sangre por mi cuerpo, mi corazón late, hay vida en mí. Gracias. Gracias porque a través de mi piel y mis sentidos puedo tomar contacto con el mundo, porque puedo percibir los seres que has creado a mi alrededor. Porque el aire roza mi piel, siento el calor y el frío, percibo el contacto con las cosas que toco. Gracias, porque mi pequeño mundo está repleto de pequeñas maravillas que no alcanzo a descubrir. Me rodeas y me envuelves con tu luz. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar hablando del pecado original, porque a juzgar por los correos electrónicos que he recibido durante estos días, después de que tratáramos la pregunta 75 y 76 del Compendio del Catecismo, me parece que es conveniente que sigamos aclarando lo que la Iglesia enseña sobre el pecado original y las distintas explicaciones teológicas que sobre él hay. Por lo tanto, os recuerdo la pregunta 75, ¿en qué consiste el primer pecado del hombre? El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y, desobedeciéndole, quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes
la gracia de la santidad y de la justicia originales. Y la pregunta 76, ¿qué es el pecado original? El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Cuando se habla del paraíso y de la historia del pecado original, hay quien clasifica estos relatos más o menos en el ámbito de las fábulas o leyendas. En el mundo occidental, el relato del pecado original se viene presentando desde hace siglos como la historia de la manzana. Está claro que en todo esto la credibilidad del texto no es convincente para muchos y ciertamente cómo una bagatela semejante, como comerse una manzana, puede haber sido la causa del inmenso e inmanente sufrimiento en la historia del mundo. Cuanto más nos aferramos a la realidad de la manzana, que por cierto, la Sagrada Escritura no habla de manzana, sino únicamente de fruto prohibido, sin decir exactamente cuál era, tanto más angustioso se hace el interrogante acerca de la justicia divina. Si Dios es justo, preguntan muchos, ¿cómo puede castigar una transgresión insignificante como comerse una manzana, de tal modo que a partir de entonces la historia del mundo haya tenido que escribirse con lágrimas? Ya en el año 1966 se reunieron en Roma un grupo de teólogos de todo el mundo para estudiar el tema del pecado original con el propósito de buscar una respuesta más coherente a esta pregunta angustiosa que los cristianos nos hacemos ante esta realidad. Antes de comenzar los estudios, el Papa Pablo VI se dirigió a ellos en una alocución que pareció un tanto extraña porque exponía con bastante claridad la interpretación tradicional que se había hecho sobre este tema. La crisis surgió entre los teólogos reunidos y hubo esta pregunta que se hacían: ¿qué hacemos nosotros aquí si todo está tan claro? Pero, según parece, Pablo VI deseaba que de todas formas se estudiara el problema. Y ese mismo año, ese mismo mes, 1966, un cardenal envió una carta a los presidentes de las conferencias episcopales en las que se les preguntaba sobre el estado de sus regiones, de algunas tendencias peligrosas de la teología que se iban extendiendo por la mentalidad católica. No voy a nombrar ahora todos estos errores, pero uno de los que aparecía era el tema del pecado original. Por lo tanto, es bueno que informemos, que tengamos conciencia del núcleo del problema y las soluciones que teólogos en el mundo entero han aportado como hipótesis. El conocer esto es necesario para que cuando rezamos el credo no lo hagamos de forma superficial, sino que impliquemos en ello nuestra conciencia personal, dando una respuesta desde la propia vida a lo que supone de riesgo y tensión aceptar la fe. Decía San Agustín: ¿qué otra cosa queda como causa de estos males sino la injusticia o la impotencia de Dios o la pena de un primer pecado antiguo? Pero dado que Dios no es injusto ni impotente, se concluye que este pesado yugo no pasaría sobre los hijos de Adán si no hubiera precedido el pecado original. Si es verdad que desde los primeros años del cristianismo existía una cierta conciencia de este pecado original, de facto es San Agustín quien crea la imagen propia de pecado original que se ha venido repitiendo hasta nuestros días. La experiencia de la dureza de la vida, la realidad del mal, la inclinación a lo pecaminoso en el hombre, la misma existencia del desorden en la creación, en el cosmos, lleva a buscar una explicación fundante que encuentra en el pecado cometido por Adán y del cual todos participamos,
incluidos los niños, una explicación. Para San Agustín, este pecado no consiste en un acto personal del individuo concreto, sino que es transmitido por los padres, probablemente en el acto generativo, a causa de la concupiscencia desordenada que éste lleva consigo. Para mantener su tesis, se apoya sobre todo en la interpretación del pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Según dice San Pablo, todos nacemos con este pecado que solo se borra con el bautismo. Y muy a pesar suyo, tiene que reconocer que los niños que mueran sin bautizar no se salvarán, aunque no se salvarán, según San Agustín, las penas para ellos serán más suaves. Esto de la suavización de las penas en el transcurso del pensar teológico llevará a la idea del limbo, concepto que, dicho sea de paso, nunca ha sido doctrina de la Iglesia. Si tenemos tiempo, hablaremos de ello, y si no, sabéis que podéis preguntar para que en el programa dedicado a vosotros, a las preguntas que enviáis al compendio, podamos hablar explícitamente de esta cuestión. Más adelante, en los sínodos antipelagianos, importante la contextualización polémica, en los sínodos antipelagianos de Cartago y de Orán, en el siglo VI, la concepción del pecado original que se propone es fundamentalmente la de San Agustín. Pero para entender la mentalidad de estos sínodos es conveniente tener en cuenta su intención doctrinal, que no era otra que la de defenderse de las ideas pelagianas. El pelagianismo admitía el pecado original originante, es decir, el pecado de Adán, pero no el pecado original originado, es decir, el nuestro, o mejor dicho, el efecto del pecado de Adán en nosotros. Para ellos, los pelagianos, el pecado de Adán no supone nada más que un mal ejemplo en relación con sus descendientes. El bautismo de los niños, por lo tanto, no borraría ese pecado, sino que es una condición para entrar en el reino de los cielos, que para ellos supone un grado más que entrar en la vida eterna. Hay después distintos momentos históricos en los que se trata el pecado original, pero vamos a centrarnos en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, en este aspecto, también se está enfrentando a otras polémicas, de manera particular a los errores de Erasmo y de Lutero. Erasmo opinaba que San Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 5, no se refería al pecado original tal como lo entendía San Agustín, sino solamente al pecado personal de Adán. Lutero, en cambio, llevaba al extremo en un aspecto de la doctrina de San Agustín, identificando de tal forma el pecado original con el apetito carnal, que tuvo que afirmar que el bautismo no borraba este pecado, ya que el apetito carnal continúa después del bautismo. El Concilio de Trento, en una de sus sesiones, elaboró un decreto con la intención de condenar estos errores, reafirmando la doctrina tradicional fundamentalmente heredada del pensamiento de San Agustín. En el canon primero trata del pecado originante, es decir, de las consecuencias que éste tuvo para Adán. El canon segundo se refiere al pecado originado, es decir, a las consecuencias del pecado de Adán para toda la humanidad. El canon tercero define que el pecado original es uno en su origen y éste se transmite por propagación, no por imitación. El bautismo borra totalmente este pecado. El canon cuarto afirma la necesidad del bautismo para borrar el pecado original. Y el canon quinto se refiere sobre todo a la condenación de la doctrina de Lutero. En los 4 primeros cánones, este Concilio de Trento expone de una manera más clara lo que ya anteriormente habían dicho otros documentos eclesiásticos sobre este tema. El canon quinto, en cambio, podemos decir que es peculiar. Antes de seguir adelante, habría que preguntarse si Trento define el monogenismo, una cuestión que genera todavía hoy debate, porque en ese momento histórico, dados los descubrimientos paleontológicos, daba la sensación de que habría que inclinarse desde el punto de vista científico por la opinión poligenista.
Muy resumidamente, el monogenismo vendría a decir que todos los seres humanos venimos de una pareja primigenia, Adán y Eva, y el poligenismo vendría a decir que todo el género humano viene de de bastantes, de distintas, de varias parejas humanas. Sobre este problema, en Trento han escrito y siguen escribiendo un gran número de teólogos. La opinión que parece más abundante es que Trento, aunque habla de la hipótesis monogenista, no lo ha definido. Esta es la opinión, insisto, de muchos teólogos. En un estudio tratando de probar el monogenismo, uno se ve obligado a afirmar que Trento no lo ha definido y para poder demostrar el monogenismo hay que acudir a argumentos filosóficos. Sin embargo, es importante subrayar que es verdad que el Concilio de Trento en su doctrina presupone la existencia de un solo Adán, físicamente uno, pero habla de pecado original repitiendo simplemente las afirmaciones de la Escritura y de la tradición sin intentar dar una definición del monogenismo, porque no se planteaba aún el problema y por consiguiente no existía tampoco la intención de resolverlo. El Concilio Vaticano I también reflexionó sobre esta cuestión y, según los documentos, los esquemas del Concilio Vaticano I, se iba a enseñar como doctrina de fe el monogenismo, ya que se consideraba esencial para una interpretación correcta del pecado original. Sin embargo, no se llegó a promulgar esta doctrina. Pío XII, en la encíclica Humani Generis, no condenó el poligenismo, pero dice algo interesante, y es que no se ve cómo pueda conciliarse el poligenismo con la doctrina tradicional del pecado original. Es decir, Pío XII no ve ninguna puerta abierta para el poligenismo, pero tampoco se atreve a decir que sea imposible que exista. Por lo tanto, es tarea de los pensadores, de los teólogos, si existiera una posibilidad de compaginar el pecado original con el poligenismo, esta puerta queda abierta. El Vaticano II expresamente ha evitado tratar este tema. Es necesario también hablar de San Pablo VI en una alocución a los participantes en un simposio sobre el pecado original. Es un discurso que ha dado mucho que hablar a los teólogos, no solamente por el contenido del discurso, sino también por algunas modificaciones que sufrió esa alocución posteriormente. No son simplemente cambios gramaticales, sino de contenido. Dice el texto de Pablo VI, partiendo del presupuesto que dista mucho de estar sólidamente demostrado de que el poligenismo niegan más o menos claramente que el pecado del que se ha derivado tal cantidad de males para la humanidad haya sido sobre todo y propiamente la desobediencia de un único primer hombre, Adán, progenitor de toda la estirpe humana, al comienzo de la historia. La fórmula de Pablo VI es mucho más abierta que la de Pío XII. Según Pablo VI, únicamente son ilícitas las explicaciones del pecado original que, partiendo del presupuesto del poligenismo, nieguen que el pecado original haya sido antes que ninguna otra cosa la desobediencia de Adán. Ciertamente, la tradición teológica y la doctrina del magisterio suponen una concepción monogenista para la interpretación del pecado original. Los puntos esenciales a esta explicación podrían ser reducidos a tres. Pecado original originante, el de Adán como individuo histórico. Pecado original originado, el que nosotros tenemos al nacer y que se nos borra por el bautismo. El original originante se nos transmite no por imitación del de Adán, sino por propagación. No es, por lo tanto, un acto personal. Es un hábito pasivo que está en la voluntad, pero no es voluntario. Esto es lo que enseña la Iglesia. Afirmaba el Papa Benedicto XVI, la fe nos dice que no hay dos principios, uno bueno y uno malo, sino que hay un solo principio, el Dios creador, y este principio es bueno.
solo bueno sin sombra de mal. Por eso tampoco el ser es una mezcla de bien y de mal. El ser como tal es bueno y por eso es un bien existir, es un bien vivir. Este es el gozoso anuncio de la fe. Solo hay una fuente buena, el Creador. Así pues, vivir es un bien. Ser hombre, mujer, es algo bueno. La vida es un bien. Después, sigue el Papa, viene un misterio de oscuridad, de noche. El mal no viene de la fuente del ser mismo, no es igualmente originario. El mal viene de una libertad creada, de una libertad que abusa. En el relato del Génesis encontramos la narración sobre el pecado original y en él una de las mejores descripciones sobre el origen del mal entre toda la literatura universal. Ya en el primer versículo del capítulo 3 del Génesis nos encontramos con la serpiente y es que el origen del mal tiene dos protagonistas. Por una parte, el ser humano, por otra, la serpiente, que en la tradición bíblica representa al demonio, al espíritu del mal, y que nos indica eso que hay de extrahumano en el mal. La tentación con que la serpiente tienta a Eva es de algo bueno. Seréis como Dios, que de hecho es nuestra máxima aspiración y que vamos a conseguir, pero no por el camino de la rebelión contra Dios, sino por el camino contrario, del amor hacia Él y de la obediencia a sus mandamientos. Pero el ser humano se deja seducir por la serpiente. El pecado está, pues, en la desobediencia. Las consecuencias de este rechazo de Dios son muy grandes. Ahora bien, el primer efecto de la ruptura de la unión con Dios es que se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que sienten vergüenza, lo que hace que la relación entre el hombre y la mujer quede perturbada, pues se ha introducido el egoísmo con sus disputas, resentimientos, rechazo del otro, incapacidad de comunicarse y amarse. Pero no es un destino irremediable, porque Dios no abandona a los humanos ni quiere el sufrimiento ni la injusticia, por lo que luchar contra el pecado y sus consecuencias es algo bueno. No olvidemos que el mal y el pecado original son misterios que no podemos racionalizar del todo. El pecado original es un dogma que hay que creer, aunque no tengan claro los teólogos exactamente en qué consiste. Si aceptamos el pecado original, en este mundo hay unos cuantos problemas muy complicados. Si no lo aceptamos, este mundo es sencillamente incomprensible. De hecho, uno de los grandes errores de ciertas corrientes políticas es precisamente no creer en él y, en consecuencia, toda la concepción del hombre sería inviable por falsa. Y es que el ser humano, aunque ha sido creado bueno, tiene una inclinación al mal que llamamos concupiscencia. Si nos olvidamos de ella, acabaremos abocados al desastre. Una de las dificultades consiste en que hoy muchos científicos piensan que al comienzo de la historia de la humanidad no hubo solo una pareja, esto es el monogenismo, sino que por el contrario, la vida humana en el proceso de la evolución se formó más o menos simultáneamente en varios lugares. Eso sería el poligenismo. A este propósito, el magisterio de la Iglesia afirma que no está claro cómo semejante opinión, poligenismo, sea conciliable con la doctrina del pecado original. Sin embargo, hoy se alude con frecuencia a que el nombre Adán, en lenguaje bíblico, no se refiere a un solo hombre, sino que es una denominación colectiva de los hombres y la humanidad. El sentido de la doctrina de la Iglesia, por consiguiente, se salvaguarda si se afirma que el género humano, que forma una unidad, rechazó ya en los orígenes la salvación que Dios le ofrecía y que la situación de pecado que de aquí resulta sería una realidad universal de la que nadie puede librarse por sus propias fuerzas. Si se afirma esto, el problema que plantea la disyuntiva entre monogenismo y poligenismo sería un problema puramente científico, pero no un problema de fe. Vamos a fijarnos ahora en lo que dice la Sagrada Escritura sobre el pecado original. Vuelvo a insistir en que los textos de referencia sobre este tema son el capítulo 3 del libro del Génesis
y el capítulo 5 de la carta a los Romanos a partir del versículo 12. Con respecto al Génesis, después de los relatos de la creación, se nos narra el pecado original. La creación, como ya hemos hablado en su momento, es atribuida por parte de los especialistas a dos corrientes diferentes, la sacerdotal y la yavista. Y tras la creación viene el relato de la caída. Os animo a que leáis el capítulo 3 del libro del Génesis. Cuando alguien se acerca a este pasaje, enseguida se hace esta pregunta: ¿esto es historia o es un mito? ¿Esto es realidad? ¿Pasó de verdad o no? No podemos pensar que el autor del relato haya recibido en la antigüedad un informe detallado de cómo sucedieron las cosas al inicio de la creación. No es posible sostener que durante millones de años se haya podido conservar sin alteración una tradición sobre los orígenes del hombre. No hay testigos de cómo sucedieron las cosas. Por lo tanto, el autor sagrado no compone el relato basándose en informes exactos, de modo que nos diera aquí un reporte fotográfico de cómo sucedieron las cosas. Tampoco se puede pensar que Dios supliera la falta de fuentes controlables dictando directamente al autor sagrado la historia de los orígenes del hombre. La inspiración, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ya hablamos de ello cuando tratábamos el tema de la Sagrada Escritura, que nosotros creemos en la inspiración, no el dictado, de tal forma que esta inspiración no suple el trabajo propio de reflexión que hace el autor sagrado. Entonces, ¿cómo ha nacido el relato del pecado original? No es un mito. Esto tenemos que dejarlo claro. No es un mito. Ha nacido como reflexión del autor sobre la existencia del mal y del pecado en el mundo. Una reflexión, eso sí, guiada e inspirada por Dios. El autor se pregunta: si todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno, ¿cómo se explica el dolor, el sufrimiento y la muerte? Como dicen los expertos, el relato tuvo su origen en la literatura sapiencial, profundamente preocupada por temas ético-religiosos, no científicos. Les preocupaba el problema del bien y del mal, la felicidad, la desdicha, la sabiduría, el pecado. El autor sagrado, en su reflexión, llega a la conclusión de que el mal y el pecado que existen en el mundo no pueden provenir de Dios, sino de una ruptura iniciada al principio por la voluntad del hombre. Por eso, la mayoría de los autores se inclina a pensar que el relato es sustancialmente histórico, aunque desde el punto de vista literario utilice elementos poéticos en su descripción. Hay un contenido en el relato que difiere esencialmente de los mitos paganos sobre la creación, en el cual se ve que el mal proviene de los mismos dioses y en el que no cabe lugar alguno para la responsabilidad humana y la libertad. Algo parecido ocurre también en el poema épico de Gilgamesh, el héroe mesopotámico, relato en el que se aprecia que la muerte no proviene del mal uso de la libertad del hombre, sino del decreto arbitrario de unas divinidades celosas que quieren mantener para sí privilegios particulares. Por el contrario, en el relato del Génesis se tiene particular sentido de la trascendencia de Dios y de la libertad del hombre. Se ve claramente que lo que el relato bíblico ha querido enseñar es que frente a la creación que ha nacido buena de las manos de Dios, el mal, el pecado, el sufrimiento y la muerte se deben al mal uso de la libertad que el hombre hizo al inicio de la historia. Esto es lo esencial del relato del capítulo 3 del Génesis y que no pertenece, por tanto, a material mítico, sino que, procediendo de una reflexión propia del autor, constituye la revelación fundamental que Dios quiere hacer en esas páginas. El fin que se propone el autor es explicar el trastorno que produjo el pecado de Adán, invirtiendo las relaciones entre Dios y el hombre. Esta es la reflexión sobre el problema del mal que Dios ha usado aquí como instrumento de su revelación. Por lo tanto, una vez más, ¿el relato del Génesis es historia o mito? Podemos decir que es historia narrada con elementos imaginativos,
procedentes del ambiente cultural del entorno. La narración de la caída de nuestros primeros padres pertenece al género literario llamado etiología, en el cual el autor sagrado, partiendo de un hecho de la experiencia ordinaria, la perversidad del hombre y su inclinación al mal, la muerte, el dolor, el sufrimiento, llega, guiado por la luz de la revelación, a descubrir en los albores de la humanidad un pecado del primer hombre, causa de todo el mal existente en el mundo. Se puede sintetizar la cuestión diciendo que es la historia narrada de un modo especial, una historia que explica por medio de imágenes simbólicas el origen del pecado y del mal en una desobediencia cometida por el hombre al principio de la historia. El relato, pues, tiene una clara intencionalidad histórica. Hay que tener en cuenta, además, que el relato se halla dentro del conjunto de una obra cuya intención general es histórica. Estos primeros capítulos del Génesis pertenecen a una síntesis de historia religiosa que manifiesta cómo el designio de Dios se ha realizado en el marco de la historia humana. El Génesis pretende referir hechos reales porque, aunque haya llegado a ellos por medio de una reflexión, quiere expresar hechos del pasado que han tenido una influencia decisiva en el curso de la humanidad. No es, pues, una ficción meramente literaria a modo de una representación de lo que ocurre en cada hombre. Se narra un acontecimiento que influye de forma determinada en una actitud espiritual de todos los hombres. Precisamente la cadena histórica de pecados que vienen a continuación viene de hecho descrita como consecuencia del desorden introducido por Adán en el mundo. La palabra Adán, etimológicamente, viene de Adamah, que significa tierra. De ella proviene y a ella retorna. De suyo, Adán es un singular colectivo que puede designar a los hombres. Pero Adán toma también el valor específico que le da el artículo, el Adán. Por otro lado, puesto que el ser recientemente creado es por sí solo el género humano, no necesita otro nombre para su designación. Tiene, por lo tanto, valor de nombre propio y designa aquel a quien Job llamará el primero de los hombres. Ya en el capítulo 5 del Génesis aparece Adán como nombre propio. Dios le dio el nombre de hombre el día que lo creó. Y Adán vivió 130 años. Por lo tanto, es un ser individual, es una persona, no solo la humanidad. ¿En qué consistió el pecado de Adán? Pues es mucha la literatura vertida sobre este tema, desde la interpretación sexual a la interpretación moral y la interpretación que ve el pecado de Adán como la pretensión de la omnisciencia. Hoy en día, la mayor parte de los autores interpreta el árbol de la ciencia del bien y del mal como una referencia a la pretensión de los primeros padres de poseer un discernimiento y determinación del bien y del mal totalmente independientes de Dios. El pecado, pues, consistiría en pretender una total autonomía en la determinación del bien y del mal al margen de Dios. Y esto va en la línea del género sapiencial dentro del cual se inscribe el texto. Discernir entre el bien y el mal, y en eso consiste la verdadera sabiduría, es algo que compete a Dios y que sólo como don se puede recibir. Por ello, lo que intentan Adán y Eva es la determinación autónoma del bien y del mal, la usurpación de un privilegio exclusivo de Dios. Es, por tanto, un problema siempre actual. El hombre, aunque crea en Dios, pretende que quede alejado en la nube de la trascendencia para poder llevar su vida determinando él mismo lo que está bien y lo que está mal. Y ahí se entiende bien esa frase de «seréis como dioses». El hombre cae en pecado por instigación de la serpiente. No se dice expresamente que sea el demonio, pero se deduce por el texto.
la información sobrehumana del árbol de la ciencia y la demoníaca hostilidad hacia Dios que posee la serpiente, a juzgar por sus palabras, son prueba inconfundible de que quien aquí actúa es un poder que sabe lo que quiere y que es enemigo de Dios. De hecho, en el capítulo 2 del libro de la sabiduría se alude al relato y se identifica expresamente la serpiente con el demonio. Dice Sabiduría 2:24, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y me parece importante subrayar la presencia de este ser espiritual, sabio, que existe junto con Adán y Eva y probablemente antes que ellos, y que tiene un conocimiento de las realidades que Adán y Eva desconocen, porque cuando tratamos el tema del pecado original y nos enzarzamos en cuestiones científicas de si poligenismo o monogenismo, que cuántas parejas había al principio, nos estamos olvidando de una realidad que no podemos omitir para tratar de entender este misterio. Y es que el pecado es un acto libre del hombre, pero suscitado por un enemigo de Dios que se vuelve así enemigo del hombre. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa dando un pasito más. He recordado y subrayado algunos de los elementos de las preguntas 75 y 76, pero vamos a avanzar con la pregunta 77, ¿qué otras consecuencias provoca el pecado original? Iremos a ello después de esta pausa musical. A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido, mira mis trabajos y penas. Guarda mi vida y líbrame, no quede yo defraudado de haber acudido a ti, porque yo, Señor, espero en ti. Porque yo, Señor, espero en ti.
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hemos dedicado un programa y medio a las preguntas 75 y 76, en qué consiste el primer pecado del hombre y qué es el pecado original. Digo programa y medio porque antes de la pausa musical estaba incidiendo en algunas de estas cuestiones que plantea el compendio. ¿Qué es el pecado original y en qué consiste el pecado del hombre? Vamos ahora a avanzar un poquito más viendo la pregunta 77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Resulta difícil determinar las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, dado que a veces el autor sagrado describe como consecuencia del pecado de Adán lo que no sería sino la condición natural, como por ejemplo que una serpiente se arrastre por el suelo. El criterio que debe ayudarnos a distinguir lo que es simbólico de lo que no lo es respecto a las consecuencias del pecado de Adán ha de ser sin duda la intención didáctica del autor sagrado, es decir, lo que nos ha querido enseñar desde su preocupación fundamental. Su intención era explicar la existencia de un mal que produce escándalo y no puede provenir de Dios. Así pues, la conminación dada a la serpiente de arrastrarse por el suelo y comer polvo no es consecuencia del pecado de Adán. La escena solo puede ser entendida si recordamos que en Canaán la serpiente era la representación de la diosa de la fecundidad, al tiempo que se la consideraba un animal sabio y poseedor de un conocimiento superior. Con la imagen de la serpiente condenada a arrastrarse, el autor sagrado quiere condenar el culto cananeo de la serpiente, tanto más cuanto que en los monumentos se la representaba de forma erguida. Por ello se puede entrever en el relato una reacción contra el culto de la serpiente y la mitología de Canaán. Por otro lado, el autor ha visto también en ella al tentador maligno. Se puede esclarecer un tanto lo relativo a la ciencia presuntamente poseída por Adán y Eva. Sabemos cómo en este punto los santos padres hicieron gala de imaginación, dando a Adán una ciencia sobrehumana y basándose para ello en el hecho de que Adán ponía nombre a los animales. Pero en la mentalidad hebrea, poner nombre no significa otra cosa que dominar, ser dueño de los animales. El hecho de que Adán sienta vergüenza de verse desnudo tras el pecado no habría que interpretarlo en el sentido de que la concupiscencia, en cuanto inclinación natural, surja en ese momento. La Biblia suele ver en la desnudez la pérdida de la dignidad humana y social. El vestido viene a significar frecuentemente la riqueza y la influencia que hacen al hombre apto para mandar. De este modo, el pecado de Adán ha transformado la desnudez natural en un despojo espiritual. Las relaciones entre el hombre y el Creador se han deteriorado de una manera hereditaria y también se han alterado las relaciones humanas. Respecto a la condición de la mujer, habría que distinguir lo que constituye su condición natural, dar a luz los hijos con dolor, de lo que constituye una esclavitud de la mujer por parte del hombre. La mujer, que había sido creada como ayuda para el hombre, es ahora dominada por éste. En esta línea de alteración de las relaciones humanas queda también enmarcado el trabajo, el cual es condición humana y natural del hombre y no exento de fatiga natural. De suyo, el trabajo no es una pena, sino una ley de vida que tiene su fuente en la condición inteligente del hombre y, en último término, en Dios creador. Ahora bien, por razón del pecado que se introduce en la historia, las relaciones de trabajo han quedado también alteradas en relaciones inhumanas. Esto se debe a la introducción del pecado en el mundo. Y esto que decimos del trabajo hay que referirlo también al dolor. Hay un dolor que es absolutamente lógico, explicable,
e incluso necesario para el desarrollo del hombre. El sufrimiento, que implica toda ley de crecimiento, de estudio, de esfuerzo por dominar la naturaleza, es bueno e incluso deseable. No habría, por tanto, que pedir cuenta de ellos a Dios. Ahora bien, hay también un dolor que hace clamar al cielo, situaciones extremas que nos llevan a preguntarnos por la providencia divina. En este tipo de dolor es sobre el que reflexiona el autor del relato, como hizo el propio Job. Y si Job apeló a la incomprensibilidad de los designios de Dios, el autor del Génesis sabe que el dolor escandaloso no proviene de Dios, el cual lo hizo todo bien, sino del pecado de Adán. Y sabe también que, una vez introducido en el mundo, no triunfa, sin embargo, definitivamente, pues recibe el horizonte de la promesa y de la salvación por parte de Dios. ¿Y qué decir de la muerte? Es condición natural del hombre o pena y castigo por el pecado de Adán. La muerte, tal como aparece en el relato del Génesis, es condición natural, puesto que el hombre es tierra, condición a la que vuelve tras el pecado, porque eres tierra y en tierra te has de convertir. Pero al mismo tiempo, el autor habla claramente de un don de inmortalidad que el hombre pierde al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al expulsarle del Edén, Yahvé quiere impedir que Adán tenga acceso al árbol de la vida. La muerte, aun siendo natural al hombre, es verdaderamente el castigo del pecado, porque en el paraíso estaba el árbol de la vida. Hay que volver a colocarse en la intención didáctica del autor. Un ateo entiende que la muerte es condición natural del hombre y eso le produce o le debería producir escándalo. Pero uno que cree en la providencia paternal de Dios se escandaliza ante la muerte. ¿Cómo es posible que entre los planes de Dios bueno entre la muerte? El autor sagrado no hace la sutil distinción entre la muerte como condición natural y muerte en su experiencia trágica para el hombre, porque la muerte es siempre un sinsentido, es la descomposición del cuerpo y la separación dolorosa de los nuestros. La muerte aparece como la máxima limitación del hombre, aquello que eliminaríamos primero del mundo si pudiéramos. Por eso el relato bíblico viene a dar respuesta al escándalo del hombre. Dios no quiso la muerte. Esta entró en el mundo por el pecado de Adán. El relato del Génesis tiene pues una intencionalidad histórica. Quiere afirmar la pérdida hereditaria por el pecado del estado de los hombres en la creación, pérdida del acceso confiado a Dios, pérdida de la inocencia y de la confianza mutua entre los individuos y, en consecuencia, obligación de una lucha difícil contra el mal, aparición de la servidumbre, del sufrimiento y de la muerte. Con todo, que quede claro que el Génesis no afirma que por culpa de Adán todo hombre nazca en pecado. A esto se llegará con San Pablo. El Génesis se limita a presentar el pecado de Adán como origen de un torrente de pecados que se han cometido en la historia. La transmisión de un pecado en cuanto tal no aparece en el Antiguo Testamento. El relato del Génesis, usando imágenes literarias, pretende decirnos que el primer hombre fue constituido en amistad con Dios, que pecó históricamente contra él y que por su causa el mal, el sufrimiento y la muerte han entrado en el mundo. El libro del Génesis nos refiere las verdades fundamentales sobre el origen del mundo y del hombre. Usando imágenes simbólicas nos da enseñanzas reales. El paraíso es la imagen simbólica para representar el estado armónico que Dios concedió al primer hombre. También se apela al recurso de la imagen literaria cuando se habla de la costilla tomada de Adán para crear a la mujer, con la clara intención de hacer comprender al hombre antiguo que la mujer sacada de la misma entraña del hombre es de la misma condición que él y no un ser inferior. Este género literario es también el que preside el relato primero de la creación, que, bajo la imagen de los 6 días, presenta cómo todo ha salido de las manos de Dios. La imagen de los 6 días, naturalmente Dios no necesitó 6 días para crear, pretende enseñar al hombre que, al igual que Dios, ha de trabajar 6 días y descansar 1, dando culto al Creador. La plasmación del hombre a partir del barro
pertenece también al género literario. El relato, el contenido fundamentalmente religioso, no pretende darnos un dato científico sobre el origen del mundo, de modo que no hay inconveniente en admitir, si se quiere, la teoría de la evolución por lo que respecta al cuerpo del hombre. Lo que sí sabemos y la experiencia nos muestra es que el pecado original introdujo un desorden en la intimidad del hombre. Ninguno querría llevarla y, sin embargo, todos cargamos con ella. Hay en nosotros algo que no acaba de funcionar. Tenemos una excesiva facilidad para engañarnos en lo que afecta a nuestro egoísmo. Los bienes primarios y nuestras aficiones tienen una resonancia excesiva en nuestro interior, nos arrastran demasiado. No acabamos nunca de erradicar esa pereza que protesta y huye del cumplimiento del propio deber. El desorden brota con la tozudez de una mala hierba cuya raíz no ha sido posible arrancar del todo. Lo que nos podemos preguntar es por qué somos tan distintos de cómo tendríamos que ser. Lo que parece que es cuestión de pensar y tomar decisiones, luego resulta que no es tan sencillo, porque la experiencia personal y conectiva demuestra que hay algo más. Por lo tanto, el pecado original, ese vicio de origen, daña nuestra condición humana y lo recibimos juntamente con ella. Nuestra naturaleza, nuestro modo de ser, está herido desde el principio. Hay una ruptura con Dios, una ruptura interna dentro del propio hombre, una ruptura para con los demás hombres y una ruptura con el conjunto de la creación, con el conjunto de la naturaleza. Sin pararme a detenerme en cada una de ellas, no basta la psicología humana para explicar estos desórdenes. Hace falta un complemento teológico que es el pecado original, que da explicación de por qué existe este desorden en nuestro interior. Y sin una ayuda especial de Dios no es posible ser fieles a la propia conciencia. No es posible suturar las profundas heridas del pecado. Y esa ayuda es la gracia de Dios, la fuerza de Dios que actúa dentro de nosotros. El hombre está herido por el pecado, no corrompido. El hombre puede responder a la gracia y en ella ser restituido en su relación de amistad con Dios, en su relación consigo mismo, en su relación con el prójimo y con toda la creación. Pero de eso hablaremos en el siguiente programa, que plantea qué es lo que Dios ha hecho después del primer pecado del hombre. Que nos quede claro que la visión cristiana de la antropología, de la creación, nuestra cosmovisión, no da al pecado una autoridad suprema. La autoridad suprema la tiene siempre la bondad de nuestro Dios, que en Jesucristo nos ha dado la plenitud de la gracia para que podamos ser y vivir en verdad como hijos suyos. Os recuerdo que si hay algo que no ha quedado del todo claro y queréis que profundicemos más en ello, si hay alguna pregunta que sobre el pecado original o cualquier tema que tenga que ver con nuestra fe católica y queréis compartirla, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López.